tenemos con nosotros a Mónica Díaz, es técnica de área de transporte del Ente Vasco de Energía. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días, Eguno. Aquí se dan cita los principales actores públicos y privados que tenéis entre manos los retos de la movilidad sostenible e inteligente. ¿Qué requiere el sector privado por parte de las instituciones? Cuéntanos un poco. Actualmente en el sector del transporte existe incertidumbre, sobre todo, ante este cambio tan disruptivo que supone la movilidad eléctrica. Por lo tanto, las entidades privadas, las empresas, fundamentalmente lo que requieren es acompañamiento. Y no cabe ninguna duda de que tenemos que colaborar, las instituciones y las entidades privadas, para poder llegar a los objetivos comunes que tenemos todos, que es impulsar la movilidad eléctrica y adecuar los cambios que supone la movilidad eléctrica a las necesidades o transformar esos retos y de la movilidad eléctrica en oportunidades para la industria vasca. ¿Cuáles serían los principales hitos en los próximos años? El principal hito en Euskadi en cuanto a movilidad eléctrica es conseguir que el 4% de los vehículos matriculados en el año 2020 sean eléctricos. Con eso nos situaríamos en un parque de vehículos eléctricos de 4.800, de aquí a 2 años, que es pasado mañana. Por lo tanto, en el Plan Integral de Movilidad Eléctrica, que recientemente se ha aprobado en el mes de julio, ese es el objetivo principal en cuanto a vehículos eléctricos en circulación por carretera, para lo cual tenemos que poner en marcha una batería de acciones que pasan por incrementar el uso de los vehículos eléctricos en circulación, incrementar la infraestructura de recarga. Es necesario dotar al territorio de una red de puntos de recarga públicos para que den cobertura a todo el País Vasco. El objetivo que nos hemos planteado es que haya al menos 35 puntos de recarga rápida en Euskadi en 2020, sin olvidarnos de que el coche eléctrico o el vehículo eléctrico fundamentalmente donde tiene que cargar es en casa, es en los garajes de la empresa o en los garajes de la ciudadanía, donde tiene que hacer la recarga fundamentalmente nocturna. Alrededor del 90% de las recargas del vehículo eléctrico se hacen de esta manera, pero para aquellos viajes puntuales de mayor longitud, de mayor distancia, o para algunos colectivos específicos, como por ejemplo el sector del taxi, hay unos puntos de recarga públicos ubicados en sitios más o menos estratégicos que son necesarios. Ya tenemos una red de recarga en Euskadi de más de 10 puntos de recarga de este tipo, pero la queremos incrementar con 35 puntos más. ¿Y qué le falta al vehículo eléctrico para despegar? ¿Le faltan más puntos de recarga, comentabas? Le falta dar el último acelerón y se está viendo. Llevamos trabajando en el impulso de la movilidad eléctrica desde el año 2010 en Euskadi y a lo largo de estos 8 años se ha visto una evolución muy interesante desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista del precio, por ejemplo, las baterías han disminuido su precio considerablemente desde el año 2010 hasta el año 2018, lo que conlleva a que los vehículos eléctricos mantengan el mismo precio a pesar de que tienen cada vez más autonomía, porque las baterías son mucho más eficientes, son mejores y por eso tienes más kilómetros que recorrer con una recarga completa, ¿no? Desde el punto de vista de infraestructura, como decíamos antes, hay que seguir trabajando. Llevamos ya varios años, pero tenemos que seguir, porque tenemos que coser el territorio, de manera que tengamos cubierto todo Euskadi con puntos de recarga, a ser posible de alta potencia, de carga rápida, que es con la que puedes recargar el 80% de la batería en 20, 25, 30 minutos, dependiendo del modelo que sea. También se ha avanzado mucho en cuanto a número de modelos de vehículos eléctricos que hay disponibles para comprar. En el año 2010 había 2 o 3 modelos solamente. Uno era pequeñito, otro era muy grande. En cambio, actualmente tenemos tanto eléctricos puros, más de 30 modelos que están disponibles para la compra, e incluso híbridos enchufables. Todos los vehículos que se enchufan se consideran eléctricos. Si son no enchufables, si no se enchufan, los híbridos no los estamos metiendo en el cóctel este del que decíamos cuáles eran los objetivos a 2020. Entonces ha habido una evolución también desde el punto de vista de los fabricantes
principales de automoción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto? Pues el reto es seguir impulsando la movilidad eléctrica en todos los ámbitos, desde el punto de vista del usuario particular o de la empresa, del flotista que va a adquirir vehículos eléctricos o que va a adquirir vehículos. Tenemos que insistir mucho en la información. Yo me atrevería a decir que el principal reto al que se enfrenta el vehículo eléctrico a la hora de su adquisición es el desconocimiento. Partimos de unos tópicos conocidos o creídos por la población en general, incluyendo a las empresas, aquellos potenciales usuarios, aquellos compradores de movilidad, de vehículos, que no son ciertos, y mucho menos ahora que la tecnología ha avanzado tanto. Entonces todos esos tópicos los tenemos que desterrar y todos los esfuerzos que dediquemos van a ser pocos, porque es mucha gente a la que tenemos que llegar. Claro. Por eso en el PIME, en el Plan Integral de Movilidad Eléctrica, se ha dado mucha importancia y tienen su espacio particular la formación y, por otro lado, la sensibilización y la comunicación, porque tenemos que trasladar ese mensaje de analizar. Nosotros lo que queremos conseguir es que cuando se va a realizar una compra de vehículos sea una compra inteligente y salgamos de los convencionalismos de pensar solamente si quiero un vehículo de gasolina o un vehículo diésel. No, no, es que tienes un abanico de combustibles alternativos y la movilidad eléctrica es uno de ellos. Entonces contempla también la movilidad eléctrica y analiza desde la información y desde el conocimiento de la tecnología si cubre tus necesidades de movilidad. ¿Estáis en contacto constante con fabricantes, con usuarios del sector del transporte? ¿Hay incertidumbres en cuanto a la movilidad eléctrica? Las incertidumbres precisamente están basadas en la falta de información, en el desconocimiento. Una vez que tienen acceso a la información fidedigna, estas incertidumbres se minimizan. Por eso, una de las acciones que llevamos realizando desde hace años también y que la seguiremos impulsando es la prueba de los vehículos eléctricos. Animamos a todo aquel que vaya a adquirir un vehículo a que vaya al concesionario o a su fabricante de confianza y le solicite una prueba del coche o de la moto o del vehículo del que se trate. Sucede que hay un punto de inflexión. En el momento en el que pruebas el vehículo, compruebas de verdad cuáles son todas esas ventajas que te están contando y las pones en valor. Un vehículo eléctrico tiene una serie de prestaciones que en el caso de los vehículos convencionales solo los de alta gama la tienen. En cambio, en el vehículo eléctrico, digamos que vienen de serie. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, como asistencia a la conducción, por ejemplo, y desde el punto de vista de las características propias del vehículo eléctrico, el silencio, la ausencia de vibraciones, la facilidad en la conducción, todo eso solo lo pones en valor normalmente cuando de verdad lo pruebas por ti mismo o por ti misma. El EVE está desarrollando también un intenso trabajo para situar el vehículo eléctrico en el parque de taxistas. Aquí en esta Go Mobility tenemos un taxi que podemos ver, que es eléctrico. Cuéntanos cómo está yendo este proyecto. Este proyecto va a viento en popa. Llevamos también años trabajando con los taxistas para hacerles llegar la movilidad eléctrica y el conocimiento del que decíamos antes. Al final se repite una y otra vez esta barrera de la falta de información o del desconocimiento. Y luego les escuchamos mucho, intentamos escuchar cuáles son sus necesidades, porque en Bilbao, por ejemplo, son alrededor de 750 taxistas y cada uno con sus necesidades propias. Claro. No es una empresa, son 750 personas autónomas con distintos horarios, con distintas características o situaciones familiares y, por lo tanto, hay que ajustarse un poco a sus necesidades, para lo cual pues hemos puesto en marcha distintas campañas, escuchando sobre todo a las asociaciones, para ver un poco cuáles eran sus sensibilidades. Entonces hemos hecho pruebas muy concretas de realizar una prueba de vehículos eléctricos pues de 20 minutos, por ejemplo, hasta llevarles el coche a la asociación, ponerle su taxímetro, sus bandas y homologarlo para que pudiera circular durante varios meses como un taxi más. De manera que los taxistas y las taxistas pudieran utilizar ese vehículo eléctrico como un taxi en condiciones reales de servicio durante toda su jornada laboral, para que pudieran comprobar las ventajas y para que vieran que esas limitaciones que tenían en la cabeza, pues ahí va,
no eran tal limitación como ellos pensaban. Entonces, así es como hemos ido trabajando y sobre todo también, fundamentalmente, de acuerdo con los ayuntamientos, que escuchan también las propuestas que hacemos y nos han ayudado a poner en marcha todas estas campañas. De esta manera hemos conseguido ya que en Bilbao haya alrededor de 15 taxistas con vehículo eléctrico puro, en Donostia hay 5 y en Vitoria próximamente va a haber también media docena de taxistas con vehículo eléctrico. Me imagino que has probado un vehículo eléctrico. Por supuesto. Cuéntanos las sensaciones. Tengo la suerte de que al Ente Vasco de la Energía, por el trabajo tan intenso que hacemos en movilidad eléctrica, los fabricantes de vehículos eléctricos nos dejan probar los vehículos tan pronto como los tienen por aquí. Entonces, los probamos, hacemos pruebas de autonomía, incluso luego los difundimos, ¿no? Lo que intentamos es que otras entidades puedan probarlo también. Entonces, bueno, pues los probamos en todo tipo de situación, en carretera, en autopista, a velocidades más elevadas, en el entorno urbano, y así comprobamos las características de cada uno de los modelos para ver cuánto de eficiente es energéticamente, cuánto se cumple esa autonomía que te está diciendo el fabricante, qué diferencia hay entre utilizar un vehículo eléctrico en el entorno urbano que cumple prácticamente la autonomía que te están diciendo, o utilizarlo en autopista, que el rendimiento de la batería es maravilloso, pero hay que tener un poquito más cuidado con la autonomía, el silencio, la ausencia de las vibraciones. Comprobamos hasta el maletero para ver si les va a servir a una empresa de reparto, a los taxistas, etcétera, ¿no? Y luego ver, cuando hablas de los modelos que existen, poder hablar en propia persona de lo que has probado. Y el consumo es muy importante para luego poder trasladar ese mensaje de estos vehículos consumen esta energía, esta electricidad, estos kilovatios hora, te va a costar, si cargas en tu casa, en tu garaje por la noche, tanto. De manera que te estás ahorrando frente a la gasolina o frente al gasóleo, pues estos cientos de euros al mes. Y les intentamos ayudar, llevar de la mano a esos potenciales usuarios o a esas potenciales empresas y analizar conjuntamente con ellos pues cuáles van a ser los ahorros que obtengan, ¿no? Pues esperamos que se cumplan esas cifras y que dentro de 2 años pues podamos ver muchísimos más vehículos eléctricos en nuestro entorno. Muchísimas gracias, Mónica. Suri, trabajaremos para conseguirlo. Venga. Agur.